Al principio pensé que era cansancio. Ese tipo de fatiga mental que te hace confundir recuerdos con cosas que no pasaron. Nada raro, nada grave. Solo ruido en la cabeza. Todo empezó un martes cualquiera. Recuerdo que era de mañana porque el sol entraba de forma molesta por la ventana, y yo ya estaba de mal humor desde antes de levantarme. Dormí mal. Otra vez. Revisé el celular apenas abrí los ojos. Nada importante. Mensajes sin responder, notificaciones sin sentido, lo normal. Salí de casa alrededor de las 11 de la mañana. Eso lo sé porque miré el reloj 2 veces antes de cerrar la puerta. El aire afuera estaba caliente, pero no insoportable. La ciudad seguía su ritmo habitual. Coches pasando, gente caminando rápido, ruido de fondo constante. Todo normal. Demasiado normal. La primera señal rara apareció en la tienda de la esquina. Entré a comprar agua y algo de comida. El cajero me miró apenas crucé la puerta. No fue una mirada común. Fue una de esas miradas de reconocimiento incómodo, como si intentaras recordar a alguien que no encaja del todo. ¿Ya estás de vuelta?, me dijo. Me detuve. ¿Perdón? Él señaló la bebida que tomé. La misma de siempre. Sonrió, pero de forma rara, como si estuviera esperando que yo entendiera algo. No. Es la primera vez que vengo hoy, respondí. El cajero dejó de sonreír. Eso dijiste la otra vez. Sentí un pequeño vacío en el estómago. ¿Qué otra vez? No respondió de inmediato. Miró hacia un lado, como pensando si debía seguir hablando. Luego dijo, hace como 20 minutos. Viniste, compraste eso mismo, pagaste en efectivo y te fuiste caminando hacia allá. Señaló la calle. Me reí nervioso. Imposible. Yo estaba en mi casa hace 20 minutos. El cajero frunció el ceño. No. Estabas aquí. El silencio entre los dos se volvió incómodo. No insistí. Bajé y salí rápido. Pensé que simplemente estaba confundido conmigo o con otra persona. Sucede. La mente juega trucos. Pero cuando salí de la tienda, noté algo que no pude ignorar. La calle estaba exactamente igual que cuando entré. No similar. Exactamente igual. El mismo coche rojo pasando en el mismo punto. La misma señora cruzando la calle con la misma bolsa de supermercado. Incluso el mismo perro ladrando en la misma esquina. Me detuve. Observé. Esperé un cambio. Algo fuera de lugar. Pero nada cambió. Parpadeé. Y seguía igual. Seguí caminando. Y todo volvió a la normalidad. O eso creí. El resto del día transcurrió sin incidentes. Hasta la tarde. Volví a casa. Cerré la puerta. Me senté en el sofá sin pensar mucho. Encendí la televisión para hacer ruido de fondo. Y ahí fue cuando pasó lo segundo extraño. El noticiero estaba en vivo. El presentador hablaba de forma normal. Hasta que se detuvo a mitad de frase. Miró hacia un lado, como si alguien le hubiera hablado fuera de cámara. Y dijo, ¿esto ya lo dije antes? Se hizo silencio en el estudio. Un técnico pasó detrás de él rápidamente. Y la transmisión se cortó. Pantalla negra. Luego volvió. Pero no era un corte normal. El presentador estaba en la misma posición exacta de antes. Repitiendo las mismas palabras. Mismo tono. Mismo gesto. Como si alguien hubiera rebobinado la realidad unos segundos. Me quedé helado. No era un error de transmisión. Era repetición. El noticiero siguió. Pero ahora empecé a notar algo peor. Frases que ya había escuchado segundos antes. Movimientos que se repetían ligeramente fuera de sincronía. Como si el mundo estuviera intentando decidir cuál versión del momento era la correcta. Apagué la televisión. El silencio de la casa se sintió extraño. Demasiado limpio. Demasiado reiniciado. Me levanté para ir a la cocina. Y al pasar frente al espejo del pasillo, me detuve. Por un segundo, mi reflejo no se movió conmigo. Solo un instante. Lo suficiente para que mi cerebro lo registrara como imposible. Parpadeé. Y todo volvió a la normalidad. Me reí nervioso. Estoy imaginando cosas. Pero en el fondo, algo no encajaba. Y lo peor aún estaba por venir. Porque justo cuando miré el reloj otra vez, vi que la hora había retrocedido. No mucho. Solo unos minutos. Pero suficiente para que el día empezara a sentirse como algo que ya había ocurrido antes. Después de ver el reloj retroceder, lo primero que hice fue lo más humano posible: negarlo.
Me reí otra vez, un poco más fuerte que antes, como si el sonido pudiera arreglar la lógica. Ok, fue un error del reloj, me dije en voz alta. Cambié la pila mentalmente por una explicación más cómoda. Fatiga, distracción, quizá una notificación que no vi bien. Pero el problema es que los detalles no se comportan como errores cuando empiezan a acumularse. Me senté de nuevo en el sofá, respiré, intenté distraerme con el teléfono. Y ahí fue donde noté el segundo cambio. Tenía un mensaje nuevo, sin notificación previa, sin sonido, solo apareció en pantalla. De un número desconocido. El mensaje decía: no te levantaste en el primer ciclo. Me quedé inmóvil. No por el mensaje en sí, sino por la forma en que estaba escrito. Como si asumiera que yo entendía de qué estaba hablando. Respondí: ¿quién eres? La respuesta llegó casi instantánea. No importa. Importa que esta es la segunda vez. Sentí un escalofrío lento. No era miedo inmediato. Era esa incomodidad profunda de algo que no encaja con ninguna explicación posible. Escribí otra vez. Esto no tiene sentido. Y el teléfono se bloqueó solo. La pantalla se apagó. Y volvió a encenderse mostrando exactamente la misma conversación. Pero con una diferencia. El mensaje anterior había cambiado. Ahora decía: no te levantaste en el tercer ciclo. Tragué saliva. Me levanté de golpe. Miré alrededor. La casa estaba igual, pero el ambiente no. Era como si el espacio estuviera ligeramente rehecho. Pequeñas cosas fuera de lugar. Una silla que antes estaba recta ahora ligeramente girada. Un vaso en la mesa que no recordaba haber usado. Y lo peor, un sonido leve, como un zumbido de fondo, muy bajo, pero constante. Decidí salir otra vez. Necesitaba comprobar algo fuera de la casa. La calle seguía activa. Gente caminando, autos pasando, pero había algo diferente en la forma en que se movían. Pequeñas repeticiones. Un señor cruzando la calle 2 veces seguidas con la misma postura. Un perro que ladraba exactamente en el mismo patrón. Me detuve en la esquina y esperé. Entonces lo vi. El cajero de la tienda. Estaba afuera, fumando. Cuando me vio, se quedó quieto, demasiado quieto, y dijo: otra vez aquí. Sentí un golpe en el estómago. ¿Qué? El cajero dio una calada al cigarro. Ya viniste 2 veces hoy. Me quedé helado. Eso no es posible. Yo acabo de salir de mi casa. Él negó lentamente. No. Saliste, viniste, hablaste conmigo, discutiste lo mismo, y te fuiste caminando hacia allá. Señaló la calle otra vez. El mismo gesto que antes. Exactamente igual. Pero ahora había algo peor. En su mirada. No era confusión, era resignación, como si él ya hubiera visto esto muchas veces. ¿Cuántas veces? Pregunté sin terminar la frase. El cajero no respondió directamente. Solo dijo: depende de cuándo empieces a darte cuenta. El viento cambió, no físicamente, sino perceptivamente, como si el mundo hubiera ajustado ligeramente su versión. Volví caminando a casa, más rápido esta vez, pero mientras avanzaba, notaba algo nuevo. Las repeticiones no eran globales, eran personales. La ciudad seguía, pero ciertos elementos parecían esperarme. Como si el entorno estuviera alineándose conmigo en lugar de avanzar normalmente. Al llegar a mi casa, encontré algo que no recordaba haber dejado ahí. Un papel en la puerta. Sin sobres, sin nombre, solo una frase escrita a mano. No intentes romper el ciclo mirando demasiado tiempo lo mismo. Sentí que el aire se me quedaba atrapado en el pecho, porque en ese instante entendí algo que no quería aceptar. No estaba viviendo el mismo día 2 veces. Estaba siendo observado dentro del mismo día. Y alguien, o algo, estaba ajustando la realidad cada vez que notaba que yo lo estaba notando. Entré a la casa lentamente. Cerré la puerta, y el zumbido de fondo se detuvo. Silencio absoluto. Por primera vez en todo el día. Demasiado perfecto, demasiado estable. Y entonces el teléfono vibró una última vez. Un nuevo mensaje. Bienvenido al ciclo consciente. No debería haber sentido nada al leer eso. Era solo texto. Pero no lo fue. Fue como si alguien hubiera activado una parte de mi cerebro que no estaba preparada para entenderlo. Me senté en el borde de la cama sin darme cuenta.
El teléfono seguía en mi mano, pero ahora ya no mostraba mensajes nuevos. Solo repetía el último. Bienvenido al ciclo consciente. Intenté bloquearlo. No se podía. Intenté apagarlo. No respondía. Y entonces ocurrió algo que cambió la sensación de todo el día. El silencio de la casa se rompió. No con un sonido fuerte, sino con uno familiar. Un golpe leve en la puerta. Me quedé quieto. El problema no era el golpe. Era lo que mi mente hizo inmediatamente. Reconocerlo. Ya lo había escuchado antes. Me levanté lentamente. Caminé hacia la puerta. Otro golpe. Más suave. Como si quien estuviera afuera supiera exactamente cuánto debía esperar. Pregunté sin abrir. ¿Quién es? Silencio. Luego una voz. Mi voz. Desde el otro lado. Soy tú, del ciclo anterior. Sentí que el estómago se me hundía. No abrí. Obviamente no abrí. Esto no es gracioso, dije. La voz respondió. Nadie está bromeando. El aire se volvió pesado, como si la presión dentro de la casa hubiera cambiado. Si no abres, continuó la voz, vas a repetir otra vez. Me alejé un paso de la puerta. No existe eso de otra versión mía. Y entonces escuché algo peor. Un segundo golpe. Pero esta vez, dentro de la casa, detrás de mí. Me giré de golpe. El pasillo estaba vacío, pero el sonido había sido claro, como si la casa hubiera copiado el golpe desde afuera. La voz continuó. Sí existe, y no eres el primero en darte cuenta. Miré la puerta otra vez. La madera parecía normal, pero había algo en ella, como una leve vibración, un ritmo, como si la puerta estuviera sincronizada con algo más grande. ¿Qué es este lugar?, pregunté. La voz tardó en responder. Cuando lo hizo, ya no sonaba exactamente como yo. Sonaba desgastada. No es un lugar. Es una iteración. El término no me gustó. No lo entendí del todo, pero lo sentí. Como cuando escuchas una palabra que no deberías conocer aún. Cada vez que te das cuenta, continuó la voz, el ciclo te reinicia un poco menos, pero te deja más consciente. ¿Consciente de qué? Silencio. Luego, de los otros tú. El aire cambió otra vez. Más frío. Más delgado. Como si la realidad estuviera perdiendo densidad. Decidí abrir la puerta. No por valentía, sino porque quedarse quieto se sentía peor. La abrí lentamente. Y no había nadie. La calle estaba vacía. Pero el problema no era eso. El problema era que en el suelo, frente a mi puerta, había huellas. Muchas. Pero no todas iban hacia afuera. Algunas venían hacia adentro, como si alguien hubiera entrado y salido múltiples veces, sin que yo lo notara. El teléfono vibró otra vez. Nuevo mensaje. No estás solo en este ciclo. Levanté la mirada, y en la calle vacía, vi una figura parada a lo lejos, inmóvil, mirándome, y lo más perturbador no fue su presencia, sino que, por primera vez en todo el día, sentí que ella también me reconocía. La figura seguía ahí, a lo lejos, sin moverse, sin cambiar de postura, pero ahora había algo distinto en la forma en que la veía. Ya no parecía una persona mirándome. Parecía alguien esperando que yo confirmara que lo había visto. Tragué saliva, y di un paso hacia afuera. El aire de la calle estaba más frío de lo normal, como si el día hubiera perdido temperatura sin avisar. La figura levantó la mano, solo un poco. No era un saludo. Era una señal, como si dijera, ya me viste, ahora podemos continuar. Mi teléfono vibró otra vez, pero esta vez no miré el mensaje de inmediato. Me enfoqué en la figura. Empezó a caminar, lento, sin prisa, y con cada paso que daba, sentía algo extraño. La calle no se movía con él. Se reacomodaba, como si el espacio estuviera ajustándose a su presencia. Cuando estuvo más cerca, pude verlo mejor. Y ahí lo entendí. No era exactamente otra persona. Era yo, pero no como un reflejo, no como una copia. Era una versión, ligeramente incorrecta, más delgado, más cansado, con la mirada apagada, como alguien que ha visto el mismo momento demasiadas veces. Se detuvo a unos metros. Y habló. Este es el cuarto intento en el que me dejas llegar aquí. Sentí un escalofrío inmediato. ¿Cuarto intento? Él asintió. Oh ciclo. Oh reinicio. Llámalo como quieras.
Mi garganta se secó. ¿Qué está pasando exactamente? La otra versión de mí soltó una risa corta. Sin humor. Eso es lo que todos preguntamos al principio. El viento cambió otra vez. Y por primera vez entendí que el viento no era natural. Era una especie de transición. Como si el mundo cambiara ligeramente entre versiones del día. El ciclo no es un error, continuó. Es un sistema de corrección. ¿Corrección de qué? Me miró directamente. Y por primera vez sentí que estaba viéndome con lástima. De decisiones. Silencio. No dije nada. No porque no tuviera preguntas, sino porque ninguna respuesta iba a ser suficiente. Él siguió. Cada vez que llegas a cierto punto de conciencia, el sistema reinicia el día, pero no completamente. Deja fragmentos. Y esos fragmentos somos nosotros. Miré alrededor. La calle seguía vacía, pero ahora todo se sentía ocupado, como si hubiera versiones invisibles del mismo día superpuestas. ¿Y el mensaje? Pregunté. Bienvenido al ciclo consciente. La otra versión de mí negó lentamente. No es una bienvenida. Es una advertencia. El teléfono volvió a vibrar en mi bolsillo. Esta vez lo saqué. El mensaje era distinto. El ciclo se estabiliza cuando uno de ustedes acepta su versión. Sentí un vacío profundo. ¿Aceptar? ¿Qué versión? La otra yo dio un paso más cerca. Eso es lo que aún no has decidido. Me mostró su mano, y en su palma había una especie de marca. Un número. No estaba tatuado. Parecía más bien grabado en la realidad. Yo soy el que aceptó quedarse en el ciclo anterior, dijo. El que entendió que resistirse solo crea más versiones. Sentí un mareo leve. ¿Y qué pasa si nadie acepta? Él me miró fijamente. Y su respuesta fue lo peor de todo. Entonces el ciclo sigue fragmentándose hasta que no quede nadie estable para reiniciar. El aire se volvió pesado otra vez. Y entendí la trampa. No era escapar. No era romper el ciclo. Era elegir una versión de uno mismo, antes de que el sistema lo hiciera por ti. La otra yo extendió la mano. No tienes que desaparecer, dijo. Solo tienes que elegir qué versión continúa. El teléfono vibró una última vez. Nuevo mensaje. Decisión pendiente. Original /diagonal iteración. La calle se quedó en silencio absoluto. Y por primera vez, sentí que el mundo entero estaba esperando mi respuesta. El teléfono seguía mostrando dos palabras. Original /diagonal iteración. Y ninguna de las dos se sentía como una elección real. Miré a la otra versión de mí. Seguía con la mano extendida. No insistía. No presionaba. Solo esperaba. Como si ya supiera que el tiempo también se estaba quedando sin paciencia. Si eliges original, dijo, el ciclo se reinicia completamente. Todo lo que pasó deja de existir, incluso nosotros. Tragué saliva. ¿Y si elijo iteración? Él bajó la mirada un segundo. Te conviertes en la versión estable del ciclo. El punto fijo. El que recuerda, para que los demás no tengan que hacerlo. Sentí un escalofrío profundo. Eso suena a estar atrapado. Él asintió. Lo es. Silencio. La calle parecía más vacía que antes. Pero no porque hubiera menos cosas, sino porque todo lo demás parecía estar esperando decisión. Como si el mundo entero estuviera suspendido en pausa. El teléfono vibró una última vez. Un nuevo mensaje apareció, más largo que los anteriores. Si no eliges, el sistema elegirá por ti. Y en ese instante entendí algo importante. Ya había pasado antes. No exactamente este momento, pero uno muy parecido. Tal vez 3 veces. Tal vez más. La otra versión de mí dio un paso hacia atrás. En los ciclos anteriores dudaste demasiado, dijo. Y el sistema eligió por ti. Sentí un vacío en el pecho. ¿Y qué eligió? Él me miró directamente. Que desaparecieras. No como muerte. No como final. Como inconsistencia. Como si nunca hubieras encajado del todo en ninguna versión del día. El viento volvió a cambiar. Pero esta vez no era transición. Era cierre. El teléfono empezó a vibrar sin parar. La pantalla se distorsionó. Las letras se mezclaban. Original /diagonal iteración /diagonal original /diagonal iteración. La realidad parecía estar perdiendo estabilidad. Y entonces lo vi. No solo a la otra versión de mí, sino a más. Detrás de él.
en la calle, entre los edificios, silenciosos, observando, variaciones, versiones, fragmentos de mí mismo que no recordaba haber visto nunca, pero que el sistema sí había conservado. La otra yo habló por última vez. No estás eligiendo entre dos opciones. Estás eligiendo qué tipo de existencia quieres soportar. El teléfono mostró una cuenta regresiva. 10, 9, 8. Respiré hondo, y por primera vez, entendí que el miedo no venía del ciclo, sino de la estabilidad. Porque en un sistema como este, ser estable significaba quedarse. Ser variable significaba desaparecer. 5, 4. Miré mi mano. Miré la otra versión de mí. Y entendí que ambos éramos reales. Solo que en diferentes estados del mismo error. 3, 2. La otra yo bajó la mano. No importa lo que elijas, dijo. Ya lo hiciste antes. 1. El teléfono se apagó. Silencio total. Y todo se detuvo. Cuando volví a abrir los ojos, estaba sentado en el sofá de mi casa, la televisión encendida, el reloj marcando la mañana de un martes. Todo normal. Demasiado normal. Me levanté lentamente. Fui a la cocina. El mundo parecía estable otra vez. Pero en la mesa había algo que no estaba antes. Un teléfono. Mío. Con una sola notificación nueva. Sin remitente. Sin hora. Solo un mensaje. Bienvenido al ciclo consciente. Y debajo, una sola opción en pantalla. Continuar.